Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Continuamos con la serie de vídeos dedicada a Sustain Alchemist. Hemos visto en el vídeo anterior una introducción para que os podáis familiarizar con la User Interface y con el funcionamiento básico del programa para crear nuestros primeros materiales. Y lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a concentrar en un flujo de trabajo muy específico, que es intentar crear un material físicamente correcto a partir de una sola fotografía. Un procedimiento que, aunque no es, digamos, perfecto, porque nos tenemos que inventar mucha información, especialmente de altura, y la única información que tenemos es la información de color, y por lo tanto no vamos a tener buenos resultados, pero a pesar de esto, muchas veces es necesario, y tener una herramienta como esta que nos permite hacerlo de forma bastante ágil y bastante automatizada puede ser muy interesante. Como ya hemos visto todo lo relacionado con la User Interface, los que seáis nuevos con Alchemist y no entendáis cómo funciona el programa, podéis ver el vídeo número 1. Y para los que ya lo hayáis visto, vamos a concentrarnos en un flujo de trabajo muy concreto. Para crear un material complejo a partir de una sola fotografía, podemos hacerlo de varias maneras. La más sencilla es hacer clic aquí en la barra que nos aparece a la derecha, y esto nos va a permitir seleccionar una fotografía. Yo ya tengo aquí algunas descargadas. Esto podría ser una fotografía que habéis tomado vosotros mismos, por ejemplo, con vuestra cámara de fotos. Puede ser una fotografía que nos hayamos descargado de internet, da igual. O podría ser una fotografía de nuestro cliente que nos la manda para que la usemos como referencia. Cuando hacemos esto nos aparecen 4 posibles flujos de trabajo. Image to Material tiene 2 opciones. El software viene por defecto con AI-Powered, que es un sistema asistido por inteligencia artificial. Y el sistema nativo que teníamos antes de que existiera este asistido por inteligencia artificial se llamaba Bitmap to Material. Era básicamente una aplicación independiente que nos permitía extraer los canales desde una sola fotografía. Nosotros normalmente vamos a utilizar este porque tiene algunas características que hacen que funcione un poco mejor y que los resultados sean un poco más interesantes. Básicamente, han nutrido con un montón de información, de datasets, a un software de inteligencia artificial para intentar predecir los resultados. Y eso nos asiste, nos ayuda a la hora de crear nuestros materiales. Luego tenemos aquí otra casilla que es cuando queremos, por ejemplo, hacer múltiples fotografías desde diferentes ángulos de iluminación, algo que yo, por ejemplo, hago mucho para las hojas de la vegetación que estamos escaneando, y a partir de esa información de múltiples fuentes de luz, extraer el mapa de altura, algo que es bastante interesante para superficies planas. Quizá en algún momento le dedicamos un vídeo a esta técnica. Luego también podemos simplemente importar texturas para un material. Imaginaros que tenemos un material escaneado de Megascans y queremos importarlo como material base de trabajo para luego a través de filtros irlo modificando. Sería esta opción de aquí. Y por último tenemos esta opción que es simplemente cargar la textura sin más. Nosotros, por ejemplo, para que entendáis el procedimiento, vamos a utilizar el que viene por defecto, ¿no? Le vamos a decir que nos genere un material directamente a partir de este sistema de inteligencia artificial, y lo que va a hacer el software es que va a procesar esta imagen que le acabamos de introducir y va a intentar extraer de ella todos los canales: el canal diffuse, el canal de desplazamiento, el canal de mapa de normales, canal de glossiness, etc. Es un proceso, como veis, lento, y cuando termina el proceso nos proporciona una cosa como esta. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos es que la fotografía que yo le he proporcionado al software no es una fotografía cuadrada. Y por defecto, Substance Alchemist, al igual que todas las plataformas de Substance, necesitan una imagen cuadrada. De manera que aquí tenemos 2 opciones. O primero convertimos esto en una imagen cuadrada, por ejemplo, en Photoshop, haciendo un recorte de las zonas que nos interesan. O en lugar de cargarlo directamente, lo que vamos a hacer es un proceso previo antes de utilizar el filtro de convertir en material. Así que voy a borrarlo todo y vamos a repetir el proceso. Este procedimiento que acabáis de ver funcionaría cuando ya tengamos una textura que sea cuadrada. En esos casos podremos hacer esto directamente. Pero en mi caso, cuando carguemos esta imagen, como es una imagen que no es cuadrada, en lugar de utilizar directamente esto, le voy a decir que me lo cargue como una fotografía.
Y ahora voy a empezar a hacer algunos ajustes. Cuando cargamos una textura como fotografía, le tenemos que indicar dónde queremos que se cargue esa textura. Podemos ponerla como base color, podemos ponerla en este caso como scan 1, es digamos un canal extra que vamos a utilizar de forma temporal. Y ahora, para recortar la parte cuadrada de esta imagen, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un filtro que se llama crop. Como su propio nombre indica, precisamente nos permite recortar nuestra imagen. Fijaros que crop lo podemos aplicar o lo podemos previsualizar sobre cualquiera de los canales, pero nosotros ahora no estamos trabajando sobre ningún canal, estamos trabajando sobre este canal de scan 1 que hemos dicho que teníamos previamente. El problema que vemos aquí es que si nosotros hacemos este crop, veis lo que ocurre, la textura está comprimida, se ha adaptado al formato cuadrado. Sin embargo, dentro de Substance Alchemist podemos momentáneamente decirle que nos muestre el layer input. Este layer input nos va a mostrar la textura en su formato original y aquí abajo nos va a indicar cuál es la resolución original que tiene esta textura. De manera que si yo aquí en el input size introduzco los parámetros de alto y ancho que tiene la propia textura, esto me va a permitir hacer un crop cuadrado para continuar con el proceso. Y así no tengo que pasar por Photoshop, es simplemente una manera rápida de hacerlo aquí dentro del programa que no requiere que utilicemos Photoshop. Es muy importante que aquí pongamos las medidas exactas que tiene la textura, de lo contrario la proporción no sería la adecuada. Y ahora ya sí que vamos a poder hacer aquí nuestro crop. Vamos a ver si lo... Si lo ajustamos un poquito, hay un ayudante que tenemos aquí que nos permite convertirlo rápidamente en un cuadrado y lo que vamos a hacer es que vamos a intentar seleccionar pues una parte de la textura que luego nos permita más o menos fácil hacer el tileado, ¿no? Por ejemplo, voy a intentar seleccionar por aquí cerca de la junta, aquí arriba también, y luego vamos a ver cómo podemos convertir esto en una textura tileable, porque por defecto no lo es, por defecto es un trozo de una pared y por lo tanto cuando intentemos tilear esto por la derecha, por la izquierda y por arriba y por abajo, no vamos a obtener buenos resultados. Bueno, ya tenemos hecho nuestro crop y una vez hecho ya podemos pasar al modo de Material Output. Y como veis, hemos recortado una zona cuadrada de nuestra textura que originalmente no era cuadrada. Y ahora sí, una vez hecha esta parte del proceso, entonces podemos convertir esto en un material PBR. Vamos a utilizar aquí, en este caso, Image to Material, asistido por inteligencia artificial. Es bastante lento este filtro porque tiene que hacer un montón de cálculos, así que es normal que al principio tarde un poco. Y así de sencillo el software ya nos ha creado nuestro conjunto de texturas. Vamos a analizarlos un poco. Veis que, por ejemplo, respecto al Scan 1, que representa la fotografía en bruto, sin aplicarle ningún tipo de ajuste, ya tenemos un Base Color, donde lo que ha hecho el software es que ha eliminado las sombras. Si os fijáis, aquí teníamos sombras, por ejemplo, y aquí el software ha sido capaz de eliminar prácticamente todas las sombras. También tenemos un mapa de normales, que representa pues más o menos la elevación que el software ha sido capaz de identificar. Recordar que como estamos utilizando una sola textura, esta información no tiene por qué ser del todo precisa, ¿no? Si tenemos una parte blanca que está muy hundida a nivel geométrico, es probable que tengamos malos resultados con este tipo de técnicas. Pero lo bueno que tiene este sistema es que nos genera una textura, un material, mejor dicho, que puede pasar por un material físicamente correcto. Aunque sabemos que para crearlo se han utilizado algunas estrategias, pues nos da cierto grado de complejidad que pueden hacer que esto se vea más interesante. Vamos a incrementar un poquito el mapa de desplazamiento para que podamos previsualizarlo también aquí y así vemos un poco pues todo lo que nos está haciendo el software. Y como siempre, si seleccionamos nuestro Image to Material, se nos desplegarán aquí un montón de opciones que nos permiten controlar este procedimiento. Lo primero que veremos es el Geometry Details. Esto nos va a permitir controlar fundamentalmente la cantidad de detalles que vamos a tener tanto en el mapa de normales como en el mapa de desplazamiento. Por ejemplo, si yo no quiero que el mapa de normales recoja esta información de alta frecuencia, porque quizás la quiero añadir posteriormente, lo que podemos hacer es disminuir los micro detalles. Y de esta manera no tenemos tantos detalles de alta frecuencia en nuestro mapa de normales.
algo que en este caso creo que puede ser provechoso, ya que de lo contrario es muy probable que tuviéramos un desplazamiento muy brusco. Vamos a subirlo para que podáis ver la diferencia. Cuando hacemos esto, el desplazamiento se vuelve un poco ruidoso, porque recordad, aquí no tenemos información de altura, el software se la está inventando a partir de una fotografía, así que no lo puede hacer mejor que esto. Luego también podemos hacer algo parecido para los detalles de larga frecuencia, ¿no? Si queremos resaltar, por ejemplo, los grandes salientes y entrantes de nuestro modelo, podemos hacerlo con esta opción de aquí. En este caso vamos a subirlo un poco y estos serían los detalles de media frecuencia, que también nos permiten, como veis, resaltar esos detalles, en este caso quizás entre varias piedras. Como os digo, aquí ya no se trata de obtener un material perfecto. Si lo quisiéramos así, tendríamos que haber ido a esta localización y hacer fotogrametría, por ejemplo, para escanear realmente la altura. De lo que se trata aquí es de conseguir un mapa o un material lo suficientemente complejo para vender la ilusión de realismo. Bueno, luego tenemos aquí varias otras opciones. Este Geometric Equalizer lo que nos permite básicamente es aplicar una especie de filtro de paso alto sobre nuestro mapa de normales y mapa de altura. Es algo que puede ser útil en algunos procedimientos cuando estamos intentando escanear o cuando estamos intentando representar una superficie muy plana, y el software, por la razón que sea, si lo tenemos muy alto, se estará concentrando en los detalles de más baja frecuencia. De esta manera le podemos decir, mira, solo me interesan los detalles de alta frecuencia, o le podemos decir que nos interesa un poco el equilibrio entre todos los tipos de detalles. Ambient Occlusion por defecto viene al 50%. Si nos vamos aquí a nuestro canal de Ambient Occlusion, veremos que con esto podemos controlar la intensidad de nuestro Ambient Occlusion. Esto va a depender mucho de qué queramos hacer posteriormente con el canal de Ambient Occlusion. Si lo queremos aplicar en modo multiplicar, por ejemplo, sobre nuestro diffuse, si lo queremos utilizar, no sé, para añadir algún tipo de detalle extra, etc. Yo creo que 0,5 está bien, pero otra opción sería ponerlo en 1 y luego multiplicarlo solo al 50%. Esto, como vosotros prefiráis. Ya sabéis que yo no soy muy fan del mapa de Ambient Occlusion. Luego tenemos aquí un parámetro muy importante que se llama Delighting, que es básicamente la herramienta que nos ayuda a conseguir este base color que no tiene sombras. Lo que hace el software básicamente es una especie de emborronamiento, una especie de blur para aquellas zonas de sombras, teñirlas o pintarlas con los colores de los píxeles que tiene alrededor, y esto le permite al software crear una especie de albedo. ¿Veis? Aquí tenemos sombras que en realidad no deberían de estar presentes, porque las sombras las queremos cuando iluminemos nuestra pared. Mientras que ahora podemos eliminar estas sombras. Si os molesta el resultado semi-borroso que vamos a obtener, lo podemos dejar en un término intermedio. Pero normalmente, si no hemos usado polarización cruzada u otra técnica de iluminación, es necesario algún tipo de lighting. Y luego, si os fijáis aquí, además de estos parámetros básicos, tenemos los parámetros de roughness. Si nos vamos aquí a nuestro canal de roughness, veremos que tenemos un parámetro de roughness base que define pues cómo de pulida o de rugosa es la superficie en general, que nos va a permitir básicamente controlar el aspecto general de nuestra superficie. Y luego tenemos una serie de controles de variación. Si ponemos menos variación, por ejemplo, pues tendremos menos cambios en nuestro roughness y será más basado en el mapa de color. Esta variación puede ser interesante porque nos puede ayudar a darle un toque extra. Luego tenemos aquí este softness, es para suavizar las zonas de transición de esta variación. Y por último tenemos la posibilidad de incluir un albedo invertido sobre nuestro roughness, que nos permite conseguir este otro resultado. Es como si hubiéramos cogido el albedo, lo hubiéramos desaturado, lo hubiéramos invertido y lo hubiéramos puesto encima de nuestra textura. Pues la combinación de todo esto nos puede permitir conseguir un roughness más o menos interesante. Nuevamente, aquí estamos trabajando a ojo, no buscamos una representación exacta porque no tenemos esa información. Recordad, partimos de una única fotografía. Bueno, imaginaros que ya estamos contentos con estos parámetros y nos faltan algunos pasos extra que podemos hacer a este procedimiento antes de darlo por finalizado, antes de exportarlo y utilizarlo en nuestro software. Fundamentalmente, en lo que estoy pensando aquí es en el tileado de la textura. Si nos fijamos bien, esta textura no es tileable. Hemos intentado recortar una zona más o menos, ¿no?, para que luego pudiéramos tilearla, pero no es tileable, es un crop.
Esto normalmente lo podríamos hacer a mano, podríamos irnos a Photoshop e intentar a mano, pues no sé, coger un trocito de piedras de las que tenemos arriba, ponerlas en la parte de abajo, pero es extremadamente tedioso. Y además tenemos el inconveniente de que tenemos que repetir este procedimiento para todos los canales que tenemos presentes en nuestro flujo de trabajo. De lo contrario, no funcionaría correctamente. Así que aquí tenemos algún filtro que nos puede ayudar con este proceso. En concreto, hay uno que se llama Make It Tile Advanced. Hay uno que no es el avanzado, pero en este caso el avanzado nos va a ayudar mucho con este procedimiento. Fijaros que este sistema automáticamente nos suele proporcionar un resultado bastante decente. ¿Veis? Esto es lo que teníamos como punto de partida y esto es lo que nos proporciona el software de forma automática. Es tileable. Básicamente lo que ha hecho es que ha cogido los píxeles de arriba y los ha desplazado hacia abajo y lo ha hecho lo mismo también en las partes de los lados. Sin embargo, si nos fijamos un poquito más en detalle a lo que está haciendo el software, nos daremos cuenta de que no es perfecto, ¿no? Como se trata de un patrón con tiles, con fragmentos, para poder hacer este tileado, el software pues puede haber dejado, veis, aquí se nota perfectamente, un fragmento un poco extraño. Así que lo que tendremos que hacer es encontrar un compromiso. No vamos a poder conseguir normalmente un tileado perfecto donde parezca que esto ha sido fabricado por el ser humano. Pero sí que vamos a poder encontrar algo que dé el pego, algo que a simple vista nadie se dé cuenta de que está mal. Aquí, por ejemplo, veis, en la parte de arriba funciona muy bien hasta que nos vamos quizás a estas zonas donde se empieza a ver un poquito la trampa y aquí también se empieza a ver un poquito la trampa. ¿Qué controles tenemos dentro de nuestro Make It Tile? Bueno, pues aquí lo que podemos hacer básicamente es definir el radio de nuestra máscara. Lo podéis ver al moverlo, se puede ver un poquito mejor lo que hacemos con este radio y podemos intentar encontrar un punto donde se note poco el truco, por así decirlo. Luego también podemos utilizar un ecualizador de texturas. Esto lo hemos visto en el canal cuando hemos hecho manualmente las texturas tileables. Os comenté que había un procedimiento a través de Linear Light al 50% que nos permitía ecualizar la textura. Y esto nos permite reducir variaciones de luminosidad y por lo tanto ayuda a camuflar posibles discrepancias entre la parte de arriba, la parte de abajo, etc. Como esta textura ya está bastante bien, pues podemos jugar con cierta libertad con este parámetro. Normalmente parámetros muy bajos no quedan bien porque ecualizamos demasiado la textura y queda muy plano, muy artificial. Y en algunas ocasiones parámetros muy altos se notarán feos, se notarán un poco extraños. Así que bueno, vamos a jugar con ello un poco hasta que encontremos algo que nos guste. Luego tenemos, por ejemplo, el smoothness de esta máscara. Es difícil de ver porque el software hace un buen trabajo con la máscara, ¿no? Quizá lo podemos ver mejor en algún otro canal. Es bastante complicado porque si os fijáis, el software mezcla muy bien las distintas partes de la textura. Pero con esto lo que podemos hacer es que la máscara sea más dura o que sea un poquito más suave, que detecte los bordes teniendo en cuenta un radio un poco mayor. Y por último tenemos el contraste. Si quitamos el contraste, veréis un pequeño degradado, que no suele ser muy estético en la mayoría de las texturas. Evidentemente habrá casos, quizá texturas más homogéneas, donde esto pueda funcionar. Pero en la mayoría de las texturas normalmente nos funciona mejor una máscara bastante dura para conseguir estos bordes un poquito más definidos que ayuden a crear esta ilusión, ya que un degradado, un difuminado normalmente no queda bien. Bueno, vamos a probar más o menos una cosa así, yo creo que puede funcionarnos bien. Y luego tenemos aquí el threshold. El threshold básicamente es la escala de esta textura. Como veis, lo que ha hecho el software es tilear la textura en una capa inferior y por encima pone nuestra textura con un radio determinado. Y lo bueno que tiene esta herramienta es que el software es capaz de, en estos bordes, intentar diagnosticar dónde están las zonas naturales de corte para conseguir un corte más natural, más creíble. Y esto es básicamente todo. Luego aquí tenemos un sistema avanzado que nos permite desfasar un poquito las zonas, por ejemplo, en este caso, de los cortes de la derecha y de la izquierda. Los podemos desplazar en vertical o en horizontal. Igual encontramos, no sé, pues que hay una piedra que encaja mejor un poquito más arriba, un poquito más abajo, y podemos hacer lo mismo con las partes de aquí arriba y de aquí abajo, ¿no? Podemos, ¿veis?, desplazar esto ligeramente. Bueno, solamente modificarlo en caso de que penséis que podemos encontrar un resultado mejor manipulándolo. Y os digo, tendremos que estar dispuestos a aceptar ciertas inconsistencias en estos resultados. Nunca vamos a obtener un resultado perfecto. El objetivo aquí no es ese, sino conseguir algo que se vea
increíble. Y yo creo que ya con esto la verdad es que lo hemos conseguido. Ya tenemos una textura que es completamente tileable y que funciona bastante bien. La podemos ver aquí en 3 dimensiones y esta textura o este material, mejor dicho, no dejo de decir textura, pero en realidad es un material que se compone de múltiples texturas, en este caso base color, mapa de normales, roughness, metallic no lo usaremos porque no tiene ninguna parte metálica, desplazamiento, mapa de ambient occlusion, opacidad no tiene porque se trata de una geometría completamente sólida, y especular level en el caso de Virrey y Corona tampoco lo usaremos porque funcionan con índice de refracción. Y con esto ya podríamos, por ejemplo, pues llevárnoslo a nuestro proyecto en 3 dimensiones y a partir de una sola fotografía hemos creado un conjunto de mapas que ayudan con el realismo en nuestro proyecto. Vamos a exportarlo y ahora lo abrimos dentro de Virrey, por ejemplo, para ver un poco cómo sería el procedimiento. Y en la segunda parte de este vídeo hacemos este mismo procedimiento, pero vemos cómo combinarlo con una serie de filtros extra para crear una textura completamente diferente. Vamos a exportar, por lo tanto, nuestro conjunto de texturas. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, muro 01. Y ahora cuando se termine de exportar, lo abrimos en Virrey para ver cómo quedaría el resultado final. Vamos a utilizar estas texturas dentro de Virrey, de 3D Studio Max y Virrey. Creo que no requiere mucha explicación, hemos cubierto esto en infinidad de ocasiones en este canal. Como estamos trabajando con un mapa de desplazamiento, vamos a utilizar el Displacement Mode. No es imprescindible usar el mapa de desplazamiento y de hecho, si este muro está muy lejos, es un muro perimetral quizás, no necesitaríamos un mapa de desplazamiento, pero como tenemos la textura, vamos a ver cómo se cargaría para recordarlo dentro del contexto de este vídeo. Necesitamos un mapa de Virrey, un Virrey bitmap. Es muy importante que sea este tipo de mapa en concreto. Y como se trata de un mapa de desplazamiento que representa de forma lineal la altura de nuestros píxeles, pues vamos a utilizar un espacio de color lineal. Lo mismo da poner aquí inverse gamma 1 que non. Lo que no tenéis que poner es estándar RGB o from 3D Studio Max. Cualquiera de las dos opciones de arriba nos vale perfectamente. Ya tenemos un mapa lineal que podemos cargar dentro de nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a definir una escala. Yo aquí he puesto 10 centímetros y menos 5 centímetros. Como no tenemos una referencia real en este caso porque es una fotografía, lo vamos a hacer todo esto a ojo. Podemos activar Keep Continuity y de momento, yo que sé, pues 4 píxeles o incluso podemos ponerle más, ¿no? Pero 4 está bien, va a ir rápido y no vamos a depender mucho del mapa de desplazamiento para el look de este material porque tenemos otros mapas que nos pueden ayudar con esto. Bueno, y aquí pues si iniciamos el render ya podremos ver algo, podremos ver un pequeño desplazamiento sobre nuestra geometría. Y ahora nos queda asignarle el resto de canales, también todos ellos utilizando Virrey Bitmap, más que nada es una buena costumbre, y así pues también podemos configurar independientemente en cada uno de ellos el espacio de color, en el caso del albedo estándar RGB, en el caso de nuestro mapa de normales ya sabéis que también es un mapa lineal, así que le ponemos aquí non. Nuestro roughness, en este caso hemos trabajado con metallic roughness, daría lo mismo trabajar con specular glossiness, no importa, pero como estamos trabajando con roughness, también esto es una textura lineal. Y tenemos una ambient occlusion, pero que yo creo que no lo vamos a usar, porque como estamos utilizando desplazamiento, las sombras ya se van a proyectar sobre nuestra geometría, así que en este caso en particular, el mapa de ambient occlusion yo no lo usaría. Lo vamos a cargar nada más que por si acaso. Bien, este mapa también lo podemos interpretar de forma lineal, aunque hay gente que lo prefiere interpretar como estándar RGB. Al final del día va a depender mucho de cómo prefiramos multiplicar este mapa. Y ya está, con esto podemos hacernos un material PBR de forma extraordinariamente sencilla en Virrey. Ya sabéis que los materiales PBR los vamos a configurar siempre con un 100% de reflectividad y que vamos a controlar la reflectividad en realidad con el índice de refracción. Yo que sé cómo es una piedra, vamos a ponerle un índice de refracción bajo. Esto lo podremos ajustar después cuando veamos nuestras primeras pruebas. Y vamos a conectar nuestro diffuse. Necesitamos un normal map para poder conectar nuestro mapa de normales. El mapa de normales por defecto dentro de Substance Alchemist ya es DirectX, que es el sistema que utiliza 3D Studio Max, así que no tenemos que modificar nada, no tenemos que invertir el canal verde ni nada por el estilo. Muy importante que nuestro mapa de relieve esté al 100%, ya que la escala de nuestro mapa
de normales la controlaremos desde aquí y no desde la opacidad de nuestro material. Y nuestro roughness lo conectaremos en el reflection glossiness y configuraremos el BRDF para que utilice roughness en lugar de glossiness. Y con esto ya es suficiente. Con esto estaríamos utilizando un sistema de trabajo estandarizado, físicamente correcto, y solamente tenemos que asignárselo a nuestra geometría y ya tendremos pues nuestro material listo. Como veis, es lo que os decía al principio, no es un material perfecto, no es un material equiparable a la calidad que podríamos obtener, por ejemplo, con técnicas de fotogrametría que nos van a dar una representación muchísimo más fiel de la altura, pero aquí estamos hablando de qué hacemos en caso de emergencia. No tenemos nada más que una textura y necesitamos poder aplicar esto en nuestros proyectos. Pues bueno, Alchemist es una herramienta muy útil, muy práctica para conseguir precisamente esto. Por supuesto, aquí ya podríais jugar con White Balance, los ajustes de tone mapping que os dé la gana. Esto en realidad pues casi creo que no hace falta ni explicarlo. Pero al final el look final de vuestro proyecto depende también de la postproducción. Y con esto ya tendríamos, digamos, un flujo completo. Cómo convertimos una textura a través de Alchemist en una textura que sea PBR y que además sea una textura tileable. La herramienta de Make It Tile no siempre va a funcionar. Como podréis imaginaros, esta herramienta que estamos utilizando aquí, pues tiene algunos problemas, ya hemos visto algunos de ellos, y aquí ha funcionado bastante bien, pero si el patrón es demasiado homogéneo, puede que no funcione, o si de repente justo coincide que ahí hay un pequeño error, puede que no quede del todo bien. Por eso os digo que el objetivo es encontrar ese compromiso entre calidad y perfección. Una cosa positiva que tiene este software es que si nosotros ahora queremos hacer este mismo procedimiento, pero sobre otra imagen distinta, ya no tendríamos que repetir este procedimiento, solamente tendríamos que cargar, por ejemplo, otra textura, ¿no? Voy a utilizar, vamos a hacer algo muy radical aquí, algo radicalmente distinto, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, introducir otra textura. Vamos a desactivar la textura que tenemos aquí de muro de piedra, y como veis el software se encarga de hacer absolutamente todo el proceso que nosotros hemos diseñado. El crop sería la primera parte del proceso, luego lo transforma en una serie de canales a partir de la información que tenemos de color y por último lo convierte en tileable. Vamos a irlo desactivando para que veáis las diferentes etapas del proceso. El crop, en este caso, si nosotros queremos rehacerlo, porque quizás el crop que hemos definido inicialmente no es el mismo, ¿no? La escala sobre todo, la textura que usamos antes era de 8000 por 4096, mientras que esta es de 5473 por 3248. Si la proporción es la misma, no importa que la escala sea distinta, pero como no estoy seguro, vamos a poner los valores exactos que tiene la textura. Y en este caso ponemos aquí 3246. Y vamos a seleccionar quizás un área mayor, ¿no? Nos podemos permitir un fragmento mayor de textura en este caso. Con este botón nos aseguramos de que la selección es perfectamente cuadrada y quizá podemos quedarnos con este trozo de la textura. Ahora nos volvemos a poner en Material Output y ya tendríamos aquí nuestra textura. Lo que vamos a hacer a continuación, voy a borrar esto para que no nos distraiga, o lo vamos a poner aquí debajo quizás. Lo que vamos a hacer a continuación es activar el sistema de convertir en un material, ¿no? Y esto extrae de este scan el base color, ¿veis? Con su delighting, que aquí es muy sutil, pero que también se nota un poquito, hemos eliminado esas sombras. El mapa de normales, mapa de roughness, metallic, que evidentemente no tiene nada. El mapa de altura yo creo que en este caso no lo vamos a usar absolutamente para nada, porque esta es una superficie muy plana. Mapa de ambient occlusion, que podría ser útil para añadir algunos detalles. Y por supuesto la opacidad está completamente blanca. Y cuando activamos nuestro Make It Tile, lo que hace el software es que lo tilea. Convierte esto en una textura tileable. Evidentemente, para hacer esta textura tileable, fijaros, en la parte de ecualización de nuestro color, en esta que tenemos aquí, hemos eliminado gran parte de las diferencias de color que tenía la textura entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y esto es positivo en este caso en concreto, porque nos ayuda con un look un poquito más neutral, que se va a repetir más fácilmente. Pero quizás en este caso podemos jugar con una opacidad o con un contraste un poco menor para disimular un poquito estos cortes, o podemos hacer cortes más hacia el centro de la textura. ¿Veis? Esto ya simplemente nos permite ajustar cómo se va a aplicar nuestra máscara para hacer tileable la textura. Y yo creo que una cosa como esta me funciona perfectamente.
y ya sería una textura completamente tileable. A partir de aquí vamos a continuar haciendo algunas cosas para que entendáis que esto lo podemos utilizar como un procedimiento final o como una base para continuar trabajando en nuestro material. Por ejemplo, lo que podemos hacer a partir de aquí es, ya hemos visto con la herramienta de Adjustment que podemos hacer aquí varios cambios. Por ejemplo, igual quiero que la textura pues sea un poquito menos luminosa, quizá quiero añadir un poco de contraste, igual me interesa que no sea tan blanquecina esta textura, ¿no? Por ejemplo, podemos quitarle un poco de saturación, podemos cambiar el tono ligeramente también, si nos parece que estamos buscando un tono de un poquito más rojizo. Y luego también podemos venir aquí a ajustar pues algunos de los canales, ¿no? Mapa de normales yo lo veo bastante bien, la verdad. No creo que necesite muchos ajustes. Y el mapa de altura yo creo que también está correcto, porque no lo vamos a usar en este tipo de mapas. Y a partir de aquí podríamos, por ejemplo, pues vamos a añadirle, no sé, unas roturas, ¿no? Por ejemplo. Ya lo que quiero que hagamos ahora es experimentar un poco para ver cómo le sacamos jugo a esta textura. Fijaros que hemos añadido aquí unas grietas, ¿no? Se pueden ver mejor en el mapa de normales o en nuestra vista en 3 dimensiones. Aquí las vais a poder ver un poquito mejor, ¿no? Quizás son muy profundas, me parece por lo menos a mí que son un poquito profundas. Así que lo que vamos a hacer aquí es venirnos al parámetro que define la altura de estas grietas y lo vamos a bajar un poquito, ¿no? También podemos hacer que las grietas sean de un mayor tamaño. Quizá hacemos este material como de una especie de concreto estropeado, ¿no? O algo, un pavimento o algo similar. Aquí ya podemos empezar a jugar y es lo interesante de esta herramienta, que no solamente sirve para generar unas texturas, unos materiales a partir de texturas, sino que nos permite jugar con la herramienta, ¿no? Vimos también el otro día un parámetro que podría ser útil para nosotros, ¿no? Que era el de suciedad, ¿no? Vimos aquí que le podíamos añadir un poquito de suciedad, que puede ayudarnos a homogeneizar la textura o a que quede un poquito más creíble, ¿no? No vamos a meterle mucha cantidad, vamos a hacer que sea muy sutil la suciedad. Por ejemplo, una cosa como esta. Luego también tenemos algunas herramientas muy útiles, ¿no? De las que vimos el otro día. Por ejemplo, vimos una herramienta para distribuir aleatoriamente diferentes elementos dentro de un atlas, pero también tenemos aquí algunas herramientas para aplicar un decal, que sería como una pegatina, para que me entendáis, ¿no? Que podemos poner en cualquier parte de nuestra textura. Estos decals los podéis encontrar dentro de Substance Source, por ejemplo. También los podéis encontrar en páginas web como textures.com, o Polygon o en páginas web especializadas. Y lo que nos permite hacer esto básicamente es coger una pegatina, ¿no? Voy a coger una muy evidente, aunque no sé si va a quedar bien, y la podemos posicionar en nuestra textura en una posición muy específica, ¿no? Podemos coger este decal y colocarlo en un lugar muy particular de nuestra textura, ¿no? Pues por ejemplo este alcantarilla, o esto, no sé lo que es esto, como parece algo así extraño, pues lo podemos colocar donde a nosotros nos dé la gana, ¿no? Esto nos puede ayudar a que la textura gane complejidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí en términos de decals. Igual aparece alguno más interesante. Vamos a ver qué es esto. Esto, por ejemplo, esto parece interesante, ¿no? Son como una especie de manchas, estas de aquí, ¿las veis? Vamos a activarlo y a desactivarlo para que lo podáis ver. Y entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, pues lo podemos aplicar a toda la textura, ¿no? Podríamos rotarlo, por ejemplo, ponerlo en otras zonas, ¿no? Y con esto vamos poquito a poco dándole mayor grado de complejidad a nuestro material. Tal vez ahora pues, nos parece que puede ser interesante recurrir a una distribución aleatoria, no sé, de hojas o de musgo o qué sé yo. Vamos a probar con hojas, ¿no? A ver, que aquí debe de aparecer algunas hojas. Vamos, por lo tanto, a utilizar nuestro atlas scatter. Acordaros, este es el que nos permite seleccionar un atlas dentro de nuestros materiales. A ver, que tenemos que tener aquí algunos. Aquí tenemos varios que vienen por defecto y si no, yo también me he descargado por aquí un montón. Pero vamos a probar con este, por ejemplo, ¿no? Vamos a distribuirle unas cuantas hojas secas en la superficie de nuestro objeto. Por defecto veis que las hojas se meten, ¿no? Están como atravesando nuestro modelo. Esto es debido a que se ponen por altura y cuando la altura del material que hay debajo es superior a la altura de las hojas, pues el material que hay debajo se pone por encima. A veces esto puede ser útil cuando queremos simular que, por ejemplo, estas hojas están enterradas o semi-enterradas en arena, ¿no? O algo similar, pero en este caso en particular no parece muy práctico porque es un cemento, ¿no? Y entonces las hojas no se van a enterrar ahí, van a quedar siempre puestas por encima. Bueno, pues tendremos que venirnos aquí a nuestro atlas
Y una de dos, o cambiamos a un alfa test, por ejemplo, que nos permitiría conseguir precisamente esto, que sean como una transparencia que siempre esté presente. Y lo que podemos hacer aquí también es, pues, quizá un poquito menos de escala y un random para que no haya tantas, ¿no? Para que sean un poquito menos de hojas distribuidas en la superficie. Y luego tenemos aquí otra opción que es muy interesante, que nos permite deformar el mapa de altura de estas hojas para que se adapten a la forma que tienen debajo, ¿no? En este caso, la forma que tienen debajo es nuestro cemento, por ejemplo. Podríamos continuar tal vez, vamos a ver a dónde podemos llevar esto, ¿no? Tal vez podríamos continuar con, a ver, alguna textura por aquí de arena o algo similar. Esto puede ser, ¿no? Podemos poner por encima de todo este conjunto de operaciones que hemos hecho una arena, ¿no? Y lo que voy a intentar es limitar la influencia de esta arena a unas partes muy concretas de mi textura, ¿no? A ver si consigo que quede más o menos bien. Igual lo podemos hacer antes de nuestro decal, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este decal arriba del todo para que la arena no se acumule tan específicamente dentro de estas zonas, sino que se acumule un poquito más, pues, en general sobre nuestra superficie. A ver, vamos a ver. Quizá le podemos dar un poquito de tileado, ¿no? Para que se note como más escala. Y quizá lo podemos mezclar al 50%. Vamos a empezar quizá con menos contraste, ¿no? Para que sea como una capa de polvo, ¿no? Que se ha ido acumulando en las partes más bajas de nuestra superficie, ¿veis? Le vamos dando otro aspecto cada vez más complejo a nuestra textura. Y quizás ahora pues podemos reducir ligeramente la opacidad, ¿no? Tenemos nuestro decal por encima. ¿Veis? Como veis, hemos partido de una sola fotografía. Primero hemos convertido esa fotografía en un material PBR y luego hemos empezado a añadir filtros para conseguir resultados más interesantes. Quizá podemos distribuir otra serie de cosas aquí. Vamos a ver qué más hay. Vamos a usar otro decal distinto, completamente distinto. Y vamos a ver qué es esto. Esto parece que son como... En realidad esto no son decals, esto más que decals serían como pegatinas, pero podemos intentar utilizarlo, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, parece que aquí en este caso en particular no está funcionando muy bien. Podemos utilizar quizás... Vamos a darle cierta direccionalidad en la parte de arriba de la textura, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, un decal. Y vamos a poner esta especie de suciedades verticales que tenemos aquí. Y entonces lo que podemos hacer aquí con esto, por ejemplo, pues es hacer una textura que ya no va a ser tileable, obviamente, ya esto ya no se va a poder tilear en todos los ejes, pero quizás la queremos, pues no sé, para la parte de arriba de nuestro material o algo similar, ¿no? Vamos a quitarle un poquito de opacidad. Estos parámetros, por supuesto, son controlables porque, como ya sabéis, pues estos parámetros o estas sustancias tienen sus propios parámetros, lo cual nos permite pues, tener control sobre ellos. Es otra de las ventajas de este sistema. Yo creo que más o menos así nos puede funcionar bien, ¿no? Y como veis, hemos convertido nuestra textura en algo bastante más complejo, ¿no? Teníamos una textura muy simplona y le hemos ido añadiendo cada vez más grado de complejidad. Y aquí no hay límites. Como siempre, os invito a explorar. Hay muchos filtros. Hemos visto muchos de ellos ya, pero todavía nos quedan algunos más, ¿no? Igual ahora, no sé, pues os gusta de repente convertir esto, no sé, en un suelo, como vimos el otro día, por ejemplo, y podemos hacer una cosa como esta. Quizás, fijaros, si vamos a hacer un suelo, las hojas no nos interesa que se partan por la mitad, ¿no? Allí donde han caído. Si queremos evitar esto, ya sabéis que aquí lo que tendríamos que hacer, básicamente, es poner nuestro atlas de hojas encima del todo, ¿no? Y de esta manera las hojas ya sí que se van a distribuir sobre el suelo y no antes de que se fragmente el suelo. Y aquí ya sabéis, pues tenemos varios tipos de pavimentos distintos con los que podemos jugar y que nos pueden dar resultados muy interesantes. Vamos a separar un poquito más los ladrillos para que se vea un poquito mejor esta junta, que es bastante interesante, la verdad. Y como veis, esto nos da muchísimo potencial. ¿Que queremos un poco de agua? Pues ya sabéis, le metemos aquí nuestro filtro de water y empezamos a jugar con el water level para hacer que esto esté a un nivel u otro.
Y aquí podemos jugar con estos parámetros hasta que encontremos algo que nos resulte interesante. Recordad, tenemos siempre la posibilidad de utilizar máscaras personalizadas. Ahora mismo la máscara de agua se está aplicando a las zonas más hundidas. Imaginaros que no me gusta, por la razón que sea. Tenemos la posibilidad de crear una máscara personalizada. Entonces lo que podríamos hacer aquí, por ejemplo, vamos a pintar esto más grande, es pintarlo todo de blanco, ¿no? Se va a mezclar por altura, porque así es como lo tenemos configurado, pero ahora tengo la ventaja de que puedo, pues, decirle de repente que, oye, pues mira, aquí no me interesa, aunque le tocaría en esa zona humedad o estar mojado porque es una zona que está muy baja, yo puedo diseñar parcialmente el resultado. Y de esta manera, pues normalmente obtenemos resultados más complejos. Es una mezcla entre un resultado completamente procedural o completamente basado en parámetros y un resultado diseñado por nosotros mismos. Quizá vamos a pintar un poquito más aquí, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y con esto habríamos creado, a partir de una sola imagen, acordaros, una textura muchísimo más compleja. Como veis, otro flujo distinto de trabajo al que vimos el otro día en Substance Alchemist, que también espero que os haya resultado interesante. Creo que nos quedan algunas cositas que ver, pero en esencia esto es lo más importante. Os invito a que juguéis con el programa, que exploréis. Si queréis compartir vuestros resultados en el foro de 3D Collective, estaríamos encantados de verlo y de compartir opiniones. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.